Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy comenzamos una serie de entrevistas con los candidatos al principal puesto en el país, la presidencia de la República, y lo iniciamos con un invitado de lujo, el arquitecto Andrés Navarro, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción Omar Santana, el editor político Abel Guzmán y el redactor de la redacción integrada de Diario Libre, Ramón Rodríguez. En unos instantes arranca este diálogo libre con el arquitecto Andrés Navarro, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Un gusto. ¿Qué tal? Usted ha estado en la calle. Sí, así es. ¿Qué usted ha recogido de todo este lío y de sus aspiraciones? Bueno, lo primero que es importante señalar es que ya he hecho 3 recorridos por todo el territorio nacional. O sea, usted le ha dado la vuelta 3 veces al país. 3 veces al país. He estado en todas las provincias. Ahora me encuentro concluyendo la ruta por municipios y distritos municipales. Esto con el fin de tener reuniones, encuentros con la dirigencia del PLD y también con líderes de la sociedad. En los municipios, en los distritos municipales, hay empresarios, comúnmente son comerciantes o son productores del agro, que es importante conversar con ellos, escuchar sus problemas, pero también he estado reunido con la comunidad cristiana, iglesias católicas, evangélicas, igualmente con líderes comunitarios de bases, de juntas de vecinos, jóvenes, deportistas, y esto permite a quien pretenda ser candidato y posteriormente presidente de la República tener una aprehensión, un dominio de la realidad del país. No solamente de los problemas, para mí es importante también conocer los sueños de la gente, porque el político tradicional se centra en los problemas y no se da cuenta que al interior de la gente hay aspiraciones, hay sueños, que también hay que tratar de traducirlos en políticas públicas. La finalidad mía es convertirme en un instrumento de traducción, de interpretación de las causas sociales del país para convertirlo en políticas públicas. Y por eso es necesario agotar este tipo de agenda que no es tradicional en una campaña política. Esto nos ha permitido ir preparando un proyecto de nación. Yo pretendo ser el relevo confiable del PLD ante la nación dominicana, pero no porque sea un candidato más joven o sea un rostro nuevo, sino porque pueda presentar en un contexto de desconfianza hacia la política un proyecto de nación que sea confiable porque ha surgido del diálogo, del debate con la gente. Eso es lo que estamos pretendiendo, estamos construyendo en este momento dentro del PLD y en este contexto de tantas tensiones. ¿Hay tantas tensiones? Sí, hay muchas tensiones porque hoy podemos ver que los 2 grandes liderazgos del PLD están en un alto nivel de tensión y contradicción. Y precisamente los relevos surgen en los países y en las organizaciones, no en el marco de aguas mansas, sino por el contrario, en el marco de aguas turbulentas. Esta es la coyuntura para que el PLD, las bases del PLD puedan apostar por una nueva generación de políticos y políticas que puedan conducir no solamente la historia, el destino del PLD, sino también de la nación dominicana. ¿Encuentra usted ese problema mucho en el recorrido? Que le pregunte a la gente, sí, que le diga qué es lo que pasa en la capital. Bueno, la tensión de la capital se muestra en el interior con indicadores como la aprehensión de la gente a participar en determinadas actividades, especialmente de la estructura partidaria y específicamente de los principales líderes en el interior. Y esto yo lo entiendo, o sea, hay que comprender el momento. Ahora bien, tenemos una coyuntura favorable y es que el PLD decidió tener primarias con el padrón de la Junta Central Electoral, las llamadas primarias abiertas. Esto genera una gran oportunidad para un relevo y es que tiene el nicho de la sociedad
para convencerles, para persuadirles de que puedan apoyar desde la primaria una nueva candidatura. Pero a la vez representa un reto para el PLD, porque para que un ciudadano que no está acostumbrado a participar en primaria se levante temprano ese 6 de octubre a ir a votar al interior de un partido, no es tan fácil. Hay que generar motivación, hay que generar confianza también, y esa es una de las tareas que tiene Andrés Navarro de frente. Muy bien, doña Inés. Arquitecto, usted decía que ha encontrado un contexto de desconfianza hacia la política en sus viajes. ¿No será una desconfianza hacia el PLD? ¿Esto no les va a pasar factura, esta crisis, a la que nos está tratando de llevar al país entero? Y no es, es interna. Claro. Sí, yo diría, en términos generales, una desconfianza hacia la política. Cuando hablamos con los jóvenes, hay una desidia frente al quehacer político en el país. Ellos están más atentos, más entretenidos en otros temas que están muy vinculados a lo que predomina en las redes sociales. Esto es altamente peligroso. Ahora, claro está, Inés, el PLD tiene una gran responsabilidad de esta indiferencia, en el mejor de los casos, o de esta negación hacia la política, porque nuestro partido es el que ha estado gobernando prácticamente por 20 años, de los cuales casi 16 han sido continuos. Y es indispensable que el PLD se dé cuenta de esto. Es el partido que tiene mayor responsabilidad ante la situación que vive el país de cara al sistema de partidos políticos. Yo soy de los dirigentes del PLD que no se alegra cuando ve a la oposición débil y dividiéndose, porque en la medida en que nos quedemos solos como partido, estamos anunciando el colapso del sistema de partidos políticos. De hecho, la misma división del PLD puede ser una expresión precisamente de nosotros no tener una oposición bien consolidada, que establezca un nivel de riesgo para el PLD, que nos ponga a nosotros más a centrarnos en nuestra agenda, nuestra unidad, que estar en disputas internas. Por eso que sin duda es hacia la política en términos generales, pero dentro de ese contexto el PLD es el que tiene la mayor responsabilidad. Don Omar. Gracias, don Adrián. Usted hay que reconocer que no ha parado de trabajar dentro de los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana. Hay algunos que han tenido ataques personales en algún momento, que comenzaron con mucho brío, han bajado un poco ante la situación en la que el PLD estaba envuelta, que eso es indudable. Hay otros que parece que le dijeron para eso, pero usted ha continuado trabajando. Y tranquilo, sin hacer ataques personales a ninguno de los candidatos, a ninguno de los aspirantes, y manteniéndose quizás como en una posición de yo trabajo y todavía no tengo una decisión, aunque usted es danilista. Sí. Por eso mi pregunta, en el caso de que se logre modificar la Constitución y que el presidente Danilo Medina decida aspirar a un tercer mandato, ¿usted va a continuar como candidato? Bueno, lo que yo he dicho, Omar, en diferentes ocasiones, es que yo voy a esperar que el presidente se pronuncie al respecto. Ya lo he manifestado. ¿Por qué razón? Porque es un tema que corresponde y que está centrado en su figura. Y yo lo que he decidido es centrarme en el proyecto que estoy construyendo. Ya esa coyuntura tarde o temprano se va a dilucidar. Más temprano que tarde. Y Andrés Navarro al otro día se va a pronunciar al respecto. Sí. Muy bien. Don Abel. Don Andrés, usted se le conoce como un municipalista. Sí, así es. Dentro de las propuestas que hay para una posible reforma se habla de unificar las elecciones municipales con las congresuales el año que viene. ¿Usted lo ve favorable y si cree que es posible ahora? Sí, yo creo que es uno de los temas principales para la transformación de la Constitución, la unificación de las dos convocatorias a elecciones. Hay múltiples razones. Una de ellas es, y que pueden explicar por qué en aquel momento, en el 2010, era válido pensar que debieran ir separadas, y por qué ahora el contexto ha cambiado y ahora no es válido, por la siguiente razón. En la reforma del 2010 no teníamos la ley de partido que hoy tenemos,
que ya plantea que la Junta Central Electoral es la que debe administrar las primarias en los partidos que opten por ese sistema de selección de candidatos, que es ya una elección, una convocatoria de elección nacional más que tiene la Junta que antes no tenía. Segundo, ya nosotros se ha acordado que las elecciones de regidores debe ser por voto preferencial, lo que hace mucho más compleja la administración de las elecciones locales. Y a esto se agrega que al estar separada de las nacionales y congresuales, con una posible segunda vuelta, tendría que enfrentarse la Junta Central Electoral en menos de un año a administrar 3 o 4 convocatorias a elecciones. Oigan, esto es insostenible, sería insostenible. Ya tenemos aprobada la ley que lleva a la Junta a administrar las primarias. Lo único que podríamos ajustar es que estén estas 2 elecciones juntas. Pero, por otro lado, en febrero, el voto preferencial de los regidores y los vocales ha de suponerse que va a generar un enorme volumen de impugnaciones, porque son competencias de todos contra todos. Pensar que entre febrero y mayo el Tribunal Superior y la misma Junta va a poder dirimir este volumen previsto de disputa es imposible. Con otra agravante, que a lo mejor hay que hacer nuevas elecciones en el municipio tal porque se descubrió tal cosa. Por los resultados de estas impugnaciones. Pero ya se le llegaría el tiempo de la convocatoria de mayo, lo que hace de alto riesgo que esto se mantenga así. O sea, yo espero que en el Congreso se puedan dar las condiciones de un cambio a la Constitución en un artículo tan clave como este. Así estoy de acuerdo. Muy bien. Ramón. Andrés, usted es una persona que también, como decía Abel, municipalista y fundador de Ciudad Alternativa, concibió hace ya un tiempo. Te fuiste lejos, Ramón. Sí, concibió. Yo no estaba nacido en ese yo tiempo. Todavía. Yo no había llegado. Se hizo la tarea. Concibió usted un plan muy parecido a lo que hoy es Domingo Sabio, sí. el llamado Plan Sigua. Entonces, visto de ahora en el contexto actual, lo que se está haciendo ahí con el plan, con el proyecto Domingo Sabio, ¿qué piensa usted de lo que se ha hecho hasta ahora y de ser contraria a la posición que usted asumiría en esta parte? ¿Qué piensa usted que se debería hacer en esta franja aquí y cuál sería una propuesta de un eventual gobierno suyo? Bueno, yo estoy de acuerdo con la política, digamos, general que se quiere aplicar en Domingo Sabio, que es identificar todas las zonas que son altamente vulnerables para su reubicación y establecer una vía longitudinal a lo largo del río Osama que permita separar la zona de riesgo con un cinturón verde y el área poblada. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, he visto en la prensa, y eso sí me preocupa, que en algunos momentos se ha dado algún tipo de queja, de malestar, y yo pienso que eso se puede subsanar si se logra acercar más la estructura técnica que está administrando el proyecto con las organizaciones comunitarias. El Domingo Sabio tiene una ventaja para ser trabajado en materia de reforma o renovación urbana, y es que tiene un capital social, tiene una estructura social bien consolidada, o sea, organizaciones, iglesias, ONGs que han estado trabajando por años. Yo pienso que esa es una gran oportunidad que el gobierno debe aprovechar para facilitar el diálogo con los pobladores, la búsqueda de soluciones alternativas y, en definitiva, mejorar el lugar. Pero yo creo que ese tipo de política hay que aplicarla también en otros sectores de la ciudad de Santo Domingo, de San Pedro de Macorís, de San Cristóbal, de Puerto Plata y de Santiago. Esas son las 5 ciudades que yo priorizaría con una política de esa naturaleza. Muy bien. La generación que va a votar, la generación joven que va a votar en el 2020 es la generación del PLD. Sí. Fueron los que nacieron a partir del año 2000, los nuevos. Usted se refería al desgano que se observa en esa
generación, pero yo veo ahora que hay un gran esfuerzo en la educación, en las computadoras, en la República Digital, etcétera. ¿Son estos proyectos pensados para tratar de animar a esa generación, o, aparte de que son necesarios en algunos casos? Adriano, mira, toda la inversión que se está haciendo en educación y el enfoque que se ha establecido del desarrollo del currículum basado en competencia, más la aplicación intensiva de la tecnología, de la comunicación y de la información, va a devenir en la construcción de un nuevo tipo de ciudadanía, que es esa población joven que se está formando, que hoy está en tercero de la primaria y que va creciendo dentro del contexto del nuevo enfoque de la educación. Lo he planteado en el PLD. Nosotros tomamos la decisión de hacer una revolución educativa basada en competencia, es decir, en habilidades, pensamiento lógico crítico, conductas nuevas. Lo que vamos a generar o lo que vamos a tener en 12 años es una nueva ciudadanía que está surgiendo precisamente de esa correcta inversión que está haciendo el PLD. La pregunta es, ¿el PLD está haciendo lo mismo en la transformación de las instituciones públicas para que cuando llegue esa ciudadanía, que va a ser mucho más cuestionadora que la que hoy tenemos, que va a ser menos va a estar menos de acuerdo con las malas prácticas, menos tolerante, vamos a estar preparados con un gobierno y con un Estado en términos institucionales que pueda dar respuesta a eso? Porque de lo contrario, lo que vamos a tener es una crisis mayor, tanto política como social, que la que tenemos hoy en día. Por eso es que en el proyecto de nación que estoy planteando, el primer pilar es la reforma y modernización del gobierno. Andrés Navarro no se va a involucrar con el Estado en su conjunto. El Poder Ejecutivo es responsable del gobierno y yo me voy a enfocar en la reingeniería y en la reforma profunda de las instituciones del gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar listos, prestos, para tener un gobierno lo suficientemente eficiente, transparente y pulcro, que pueda dar respuesta a una ciudadanía que en principio van a ser jóvenes, pero posteriormente van a asumir roles de adultos, que no van a tolerar muchas de las cosas que pudieran estar hoy pasando. Hoy, y se lo he dicho en círculos de dirigentes del PLD, a veces nos quejamos de la capacidad de movilización que tiene la sociedad civil hoy en día. La que nosotros estamos formando en las aulas va a ser mucho más aguerrida que la que hoy tenemos. Y precisamente por eso, Adriano, es que entiendo que debemos continuar construyendo esa ciudadanía, porque eso va a ser para bien para el país, pero debemos ir colocando paralelamente un Estado que pueda responder, y específicamente instituciones gubernamentales que puedan responder al estándar de exigencia que esa nueva ciudadanía va a tener dentro de 12, 15 años. Muy bien, doña Inés. En este concepto de modernización del gobierno, una reingeniería de Poder Ejecutivo, ¿dónde deja usted el clientelismo? ¿Cómo se desmonta eso? Inés, el clientelismo es uno de los flagelos que tiene el Estado dominicano, que se ha desarrollado de manera exponencial en estos casi 60 años de democracia que tiene el país. Eso es triste decirlo, porque el pueblo dominicano frente a la democracia generó unas expectativas huyendo de la tiranía que en gran medida no ha sido satisfecha. El clientelismo se ha convertido en una cultura que no solamente está presente en el Estado, sino que permea los diferentes sectores de la sociedad. Lo conozco bien porque yo he estado administrando ayuntamientos e instituciones públicas grandes del Estado dominicano. Mi planteamiento frente a la situación del clientelismo, que es un flagelo y que es uno de los obstáculos que permite el desarrollo de nuestro país, el desarrollo sostenible, es reducirlo progresivamente bajo una estrategia de confinamiento. Ustedes no van a escuchar de Andrés Navarro nunca que le va a plantear en su cara que yo voy a eliminar el clientelismo. ¿Por qué? Porque eso sería hablarle en mentira.
Las culturas, y esto es un patrón de comportamiento que tenemos en el país, usted con política sólida la va eliminando. Y mi estrategia va a ser el confinamiento. ¿Qué quiere decir una estrategia de confinamiento para ir reduciendo gradualmente el clientelismo? Identificar, mapear, y ya lo tengo hecho, en la estructura del Estado, qué sectores deben tener tolerancia cero al clientelismo y qué sectores pueden ser más abiertos en un tiempo más alargado y que afecte menos al desarrollo nacional. Por ejemplo, educación es un sector que para Andrés Navarro como presidente, el clientelismo va a tener tolerancia cero. ¿Por qué razón? Porque en educación el clientelismo genera dos grandes daños. Pérdida de millones de dólares, que es el daño menor, la cantidad de dinero que se pierde por el clientelismo. El daño mayor es que estamos educando en las escuelas, en el sistema educativo, a las nuevas generaciones en el marco de un ambiente clientelar que le va mostrando a los niños que eso es un comportamiento correcto y natural y que entonces replica de manera ampliada la cultura que llamamos clientelismo. Para mí ese es el daño más grave y por eso estoy convencido de que debe ser un sector de clientelismo cero. Entonces, de esa manera nosotros vamos colocándolo, arrastrándolo, limpiando poco a poco la estructura del Estado. Pero paralelamente, al hacerlo de manera gradual, entonces yo tengo que tener otras medidas, que es la otra cara de la moneda del clientelismo. Ir incentivando, facilitando el desarrollo del sector privado para que me genere la cantidad de oferta de empleos y preferiblemente de calidad que permita abrir los nichos donde esa reducción del clientelismo sea absorbida por la oferta de empleo. Porque de esa manera es que nosotros vamos de forma sostenida a ir eliminando ese mal de la sociedad. Pero les digo, plantearle a ustedes que se van a expulsar 200,000 personas de la nómina pública, les es hablarle mentira. 200.000 serían las que sobran actualmente. No, que yo he escuchado algunos políticos por ahí hablando de eso. Y de Andrés Navarro, yo no quiero un solo voto hablando mentira. Y entonces nosotros tenemos aquí algunos males que plantear que usted lo va a eliminar es un discurso gracioso para muchos sectores. Pero yo de gracioso no tengo nada. Y esto es una cuestión muy seria y que debe manejarse, les digo, hay que garantizar que el próximo presidente de la República tenga la suficiente juventud en su planteamiento que garantice cambio, pero que tenga la suficiente madurez que esos cambios sean creíbles y sean sostenibles y no generen más daño que lo que ya tenemos hoy en día. Omar. Gracias. Cuando usted, recuerdo que fue un domingo que usted anunció sus aspiraciones políticas. Sí. En el PLD. En el PLD, exactamente. Y recuerdo que muchos medios de comunicación publicamos lo vimos como una de las personas del presidente Danilo Medina que estaba en la carrera por las aspiraciones presidenciales. Pero luego hemos visto, o una semana quizá, o en esa misma semana, ataques hacia su figura política o a lo que usted trabajó en educación. Ajá. Que nos llamó la atención y eso se percibió como una forma de atacar el buen posicionamiento que usted en ese momento tenía en la población, que en algunas encuestas se dice que llegó a marcar 14, que eso donde está tan polarizado, eso es demasiado, sobre todo dentro del PLD. ¿Qué percepción usted tiene de ese momento, de ese momento puntual?
en su candidatura. Bueno, Omar, lo que pasa es que en política uno tiene que estar dispuesto y preparado para todo. Uno nunca sabe desde dónde van a surgir los ataques o las disputas. Y fue una situación un tanto difícil, ciertamente, que posteriormente se pudo superar. Yo lo entiendo a malentendidos, a situaciones de falta de información, pero hay que estar preparado para eso y para mucho más. Yo recuerdo que en una de mis primeras reuniones con empresarios, en un desayuno en Santiago, con el gran empresariado de Santiago, uno de ellos me dijo: ¿tú estás seguro que tiene la piel de cocodrilo para aguantar lo que te esperas? Y ciertamente yo tengo la piel de cocodrilo que se necesita para este tránsito. Así es que todo eso se ha superado, Omar, y nosotros ahora lo que estamos es centrados en el proyecto. Hay algo muy importante en política, y es que el político que construyendo un proyecto se distrae en disputas y ataques que le van surgiendo en el camino, pierde la perspectiva. Y eso es lo que yo no voy a permitir. O sea, yo tengo que, el tiempo es muy corto, esto es una candidatura no solamente de avanzada, sino de emergencia, porque somos una alternativa a lo que tradicionalmente el país ha visto, y por eso debo centrarme en la construcción del proyecto como tal, de la propuesta, ¿no? Pero luego de su salida en educación, la relación entre los profesores y la institución han estado muchísimo mejor. ¿Usted cree que también falla por ahí? Bueno, no sé realmente, Omar. Usando un símil de béisbol, cuando cambian a un jugador para otro equipo y se va a enfrentar por primera vez a su equipo anterior, le tiran una por la cabeza de una vez para que sepa que no lo vamos a tratar con cariño. Don Abel. Le escuché una vez a usted hablar de que tiene interés de ser también directivo del PLD. Ajá. Dirigir partido, una parte del partido. Quisiera saber qué principales reformas tiene que hacer ese partido, que hoy luce secuestrado por dos liderazgos, sí, los caudillos en ese partido. Bueno, sí. ¿Qué reingeniería hay que hacer? ¿Cuáles puntos? Sí, a ver, ciertamente el candidato Andrés Navarro, en este caso candidato interno, tiene un alto concepto del PLD y también está muy consciente de los retos que tiene el PLD como organización. A mí me interesa y sé que es determinante ser presidente de la República, pero también me interesa mi partido. Yo quiero ganar las elecciones, pero quiero que el PLD gane también en este marco electoral. Lamentablemente, el PLD en las últimas experiencias ha estado siendo usado solo como una maquinaria electoral. Y eso es un daño muy grande a nuestra organización política. El PLD debe recuperar su carácter político, y la diferencia entre una organización política y una maquinaria electoral es que la organización política trabaja todos los días con una agenda de interés nacional, todos los días, mientras que una maquinaria electoral se activa cada 4 años y posteriormente, después de ganar las elecciones, se apaga. Nosotros tenemos que recuperar el carácter político orgánico de nuestro partido. Por eso he estado promocionando, junto a mi precandidatura, he estado promocionando el surgimiento del tercer PLD. Hoy en día tenemos al segundo PLD. El primer PLD fue el que fundó Don Juan, el partido de Cuadros. El segundo PLD es el que tenemos hoy, que es un partido de masas. Pero este partido de masa ya dio los suficientes éxitos a nuestra membresía y también al país. Ya está agotado. Ahora es indispensable, con un nuevo relevo confiable, que surja el tercer PLD, que ya no debe ser un partido simplemente de cuadros o de masa, es decir, organizado y grande, sino que tiene que ser un partido de causas sociales, que es como yo lo defino, porque al pueblo dominicano no le interesa que tú le digas que eres el partido más organizado o más grande, porque eso no le importa. Lo que le importa es que tú le hables
de propósito, de cómo tú como organización política va a tocar su vida. Y precisamente el PLD debe ser el partido que asuma las causas sociales de nuestra gente como bandera, como agenda política. ¿Y cuáles son las causas sociales? Son los problemas que hacen que la gente se movilice de manera colectiva, pero también son los sueños, no solamente los problemas. El ejercicio que hizo de la política Juan Bosch, que fue fundamentalmente un ejercicio de interpretación del pueblo dominicano, a través de sus obras literarias, pero también a través de su ejercicio político, me enseñó a mí que el único propósito, la única función que debe tener un político, si es auténtico, es la de ser intérprete de su sociedad, es decir, intérprete de las causas sociales para traducirla en políticas públicas. Y precisamente eso es lo que yo quiero del PLD, de mi partido, por lo que yo voy a trabajar, independientemente de los resultados de las elecciones. La militancia del PLD sabe, en todos los rincones donde he estado reunido, que Andrés Navarro está altamente preocupado, pero también altamente interesado y comprometido para que el PLD renazca como una organización política. ¿Y usted cree que con el aburguesamiento que hay en el partido eso se puede lograr? Lo que pasa es que el aburguesamiento, Adriano, es un pequeño sector del PLD. El PLD está compuesto por hombres y mujeres del pueblo dominicano, campesinos, trabajadores, chiriperos. El PLD tiene una estructura social enorme, riquísima. Nosotros tenemos líderes de iglesias evangélicas, líderes de pastoral católica, tenemos líderes del arte, del deporte, que políticamente no tienen jerarquía y por tanto son invisibles para el imaginario del conjunto del país, pero que en sus comunidades son los sujetos de referencia. Y por eso el tercer PLD va a ser el partido que va a reconocer el crédito social que tiene nuestra gente, nuestro militante, y lo va a convertir en crédito político, porque es la manera de nosotros legitimar nueva vez al PLD ante el pueblo dominicano. Cuando hay que buscar los votos, es a esos líderes sociales que son PLDistas, que no tienen jerarquía política, pero son los que pueden concitar nueva vez la movilización de la gente en favor de una candidatura del PLD. Por esa razón el PLD no está aburguesado. El PLD es la masa, es la base del pueblo dominicano y que nosotros debemos reconocer como organización. Esa es una de las tareas que yo espero poder ejercer ya cuando salgamos de esta coyuntura, aunque lo estoy promocionando en la misma coyuntura electoral. Muy bien, don Ramón. Andrés, hablaba usted hace un momento de la importancia que tiene el sector educativo dentro de lo que son sus propuestas. Recientemente se estuvo debatiendo el asunto de la ideología de género. Para usted, ¿cuál es la postura en esta parte de la ideología de género? Bueno, realmente de lo que se trata es de una política de equidad de género, que es distinto a la denominada ideología de género. Una política de equidad de género con la que estoy de acuerdo y debe estar en el sistema educativo dominicano, lo que propugna es por una cultura de igualdad, de equidad entre hombres y mujeres, igualdad de derechos y oportunidades. Eso usted lo puede promocionar en la sociedad, pero no va a tener efecto. Donde eso va a tener efecto es en la escuela, porque ahí es que se están formando nuestros muchachos, ahí es que adquieren patrones de comportamiento. Nosotros debemos generar una nueva masculinidad que vea a la mujer como no como un objeto, sino como un sujeto igual que él, con los mismos derechos y con las mismas con los mismos derechos, pero también que debe tener las mismas oportunidades. Esto hay que promocionarlo. El respeto, la convivencia pacífica, el entender que nosotros somos iguales en tanto derechos y oportunidades, independientemente de nuestras diferencias biológicas, que no pueden ser un criterio para determinar si tú accedes o no a un derecho o a una oportunidad. Eso es lo que hay que promocionar en la escuela. Ahora, ¿cuál ha sido la preocupación de algunos sectores, especialmente sectores religiosos, que han visto en otras sociedades que la causa social por la equidad entre hombres y mujeres
se ha usado para otras causas sociales, con las que en el caso mío, yo quiero mantener la diferencia. Entonces se ha generado esa confusión y ese temor. Pienso que lo correcto es que no solamente para el tema de la política de equidad de género en educación, sino para los otros temas de educación, antes de establecer la política o de definirla, se abran las mesas de diálogo con todos los sectores del país, porque, oigan, esta disputa se está viendo como algo negativo. Yo lo veo como algo positivo porque quiere decir que el país está interesado en la educación. No importa tu perspectiva, todos estamos interesados en la educación. Antes había indiferencia de la sociedad con respecto a lo que pasa en educación. Hoy no lo hay. Pero el Ministerio de Educación, el gobierno, debe ser lo suficientemente ágil para establecer los mecanismos de diálogo y lograr la formulación de políticas concertadas. No van a ser consensuadas porque el consenso en materia de política pública, se lo digo, es el deber ser, pero no necesariamente va a ser el ser. O sale mucho más caro. ¿Eh? O sale mucho más o caro. sale mucho más caro. Porque complacer a todo el mundo. La concertación sí debe ser un principio innegociable antes de usted poner una política pública. Arquitecto, el tema de la corrupción, sí. ¿Cómo lo va a manejar el PLD en esta coyuntura? ¿Creen que le va a costar caro electoralmente? Bueno, en este caso, nosotros como partido tenemos un gran reto frente a la corrupción. ¿Qué ha pasado con el PLD? El PLD ha sido el partido que más normativas ha colocado para prevenir, controlar y perseguir la corrupción. ¿Cuál ha sido la debilidad en el PLD? Que hemos establecido esas normativas, pero para la reforma del Estado no es suficiente establecer nuevas normativas. Es una condición, pero no es la única condición. Las normativas, para que puedan reflejar un cambio en el Estado, tienen que pasar a un nivel estructural, que es decir, permear las instituciones que deben llevar a cabo, poner en práctica esas normativas. Y llegar también al nivel instrumental. Son 3 niveles de la reforma del Estado: normativo, estructural e instrumental. Instrumental es la tecnología y la capacitación del personal para que aplique esas políticas. En materia de persecución y prevención de la corrupción, nosotros no necesitamos más normativas, las tenemos ahí, leyes y reglamentos. El gran reto del PLD es poner en práctica de manera efectiva esas normativas y reducir lo más rápido posible la impunidad. Primero, para reducir la práctica de la corrupción, nosotros tenemos el reto de establecer más controles sobre nuestras instituciones. Los controles no son suficientes. Yo estoy convencido que a los políticos no se les debe dejar solo. A la gente hay que ayudarla a ser buena con controles. Por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que lograr ir aumentando la autonomía del Ministerio Público. Un Ministerio Público totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, se le hace difícil con efectividad reducir la impunidad. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a hacer y cómo yo perfilo aumentar la autonomía del Ministerio Público? La primera cuestión es, hay que revisar todas las funciones que está ejerciendo la Procuraduría de la República. La Procuraduría de la República está ejerciendo funciones que no son propias de un Ministerio Público. Por ejemplo, la administración del sistema penitenciario del país, por naturaleza, eso no debiera corresponderle a la Procuraduría de la República. Recordemos, el Procurador de la República es el Procurador de Justicia. Tiene que tener centrados solamente en 3 funciones: la investigación del posible crimen, la investigación, la instrumentación de un expediente con evidencia sólida y
en la litigación, o sea, el seguimiento en los tribunales de cada caso. También tiene una función que es la promoción de la prevención al crimen. Ahora, la administración del sistema penitenciario en la mayoría de los países es una función o de un Ministerio de Justicia o del Ministerio del Interior. Eso distrae demasiado al que debe procurar la justicia ante la sociedad. Pero por otro lado, la Constitución establece que el procurador debe ser designado por el presidente. Eso lo establece claramente la Constitución. Ya eso crea un lazo totalmente dependiente. Andrés Navarro no va a promocionar cambios constitucionales si llega a la presidencia de la República, porque la gente está ya saturada de planteamientos de esta naturaleza. Ahora, sí. Ahora, se puede establecer, y eso es lo que yo voy a hacer, un mecanismo de designación del procurador que no sea simple y llanamente grado a grado. Yo voy a establecer para la Procuraduría lo que hice en educación con los 140 puestos más importantes del sistema administrativo de educación. Y es que para la selección del procurador se va a establecer un concurso público sobre la base de las competencias y calidades de los profesionales que apliquen, para derivar en una terna que se le presenta al Poder Ejecutivo. Y el presidente selecciona de esa terna. De esa manera no viola la Constitución, no hay que cambiarla, pero garantiza al país que usted va a tener ahí la persona más autónoma y con todas las competencias del lugar para ejercer una función de esa naturaleza, centrado solamente en procurar justicia. Entonces, de esa manera el país va a creer que hay una política sólida, no solamente de reforma normativa, sino estructural e instrumental, para reducir a su mínima expresión la corrupción. Oigan, la corrupción existe en todos los países del planeta, incluso en los más institucionalizados. Veamos el caso de Corea del Sur. Ahora resulta que en esos lugares, en esos países institucionalizados, hay corrupción, pero hay consecuencias. Sanción. Hay consecuencias. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? La manera más efectiva de persuadir la corrupción es sabernos todos que hay consecuencias. Y es lo que tenemos que procurar. Y el PLD es el que tiene la mayor responsabilidad en torno a eso. ¿Por qué? Porque primero por su origen, por su fundador, por los principios del primer PLD que debemos rescatar. Y segundo, porque hemos sido el partido más beneficiado de la confianza del país, con una hoja de gobierno permanente más larga en la democracia dominicana. Muy bien, Omar. Señor Navarro, si usted nos puede puntualizar cuáles serían las prioridades de un gobierno suyo. Bueno, nosotros tenemos 7 prioridades. Reforma del gobierno y modernización del gobierno. Seguridad ciudadana y seguridad nacional. Ese es el segundo pilar. Un tercer pilar es justicia social, es decir, políticas sociales que reduzcan la brecha entre dominicanos y dominicanos. Un cuarto pilar es desarrollo económico inclusivo e innovador. Un quinto pilar es desarrollo integral del territorio. Un sexto pilar es desarrollo ecológico y preparación ante el cambio climático. Y un séptimo pilar, democracia participativa, es decir, participación social. Esos son los 7 frentes de trabajo del proyecto de nación que nosotros pretendemos ejecutar con un gobierno de Andrés Navarro. Cada uno de ellos, en cada uno de ellos se van entonces a formular las políticas, los proyectos y los planes para desarrollar el país. Y quisiera expresarle que en materia de seguridad ciudadana, que es una de nuestras, con la reforma institucional, entonces seguridad ciudadana y seguridad nacional. Nosotros pretendemos hacer una transformación
del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior y Policía tiene una ley de 1956, mientras que la policía tiene una ley del 2015. Y hay alrededor de unas 40 instituciones que operan en materia de seguridad. Con un archipiélago así y con un ministerio, con una ley de ese periodo que es de la dictadura, entonces es difícil realmente gestionar una política de seguridad ciudadana efectiva. Por esa razón, ese ministerio va a ser transformado. Se va a convertir en el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Gobernanza. Ya los conceptos de interior y policía para la gestión de políticas de seguridad son conceptos ancestrales que ya no tienen vigencia en la mayoría de los países. Un Ministerio de Seguridad Ciudadana y Gobernanza va a poder gestionar una política integral de la seguridad ciudadana que no sea simple y llanamente de una perspectiva policial. Porque hay que recordar que la seguridad ciudadana no es un tema simple y llanamente policial de persecución. La policía tiene un rol que hay que eficientizar, que hay que colocarla en un proceso de transformación, de saneamiento, sin duda que sí. Porque tiene un rol de investigación también, en la investigación tiene un rol en la persecución, tiene un rol en la persuasión del que ya es delincuente. Porque la prevención de la policía no es hacia el ciudadano que no es delincuente. La prevención de la policía es la persuasión de que el delincuente no delinque. Entonces, ese rol es un rol en la rama del problema de la seguridad. El gran reto de la República Dominicana es trabajar en las raíces del problema de la seguridad ciudadana, que tiene que ver entonces con temas de la estructura familiar, del contexto barrial donde se desarrollan los niños y los adolescentes, que tiene que ver con la violencia, en principio, que no tiene nada que ver con la delincuencia, porque nosotros tenemos en la sociedad dominicana el reto también de promocionar una sociedad de paz y no de violencia, porque solamente con que tú tengas choques o roces el vehículo de otro transitando, se puede generar una tragedia. Y ahí no hay delincuencia necesariamente, es violencia. Eso hay que trabajarlo en la raíz. Por eso tenemos que tener un Ministerio de Seguridad Ciudadana que lo vea de forma holística desde la raíz hasta las ramas. Y que pueda trabajar con también organismos de seguridad que no están atentos al tema de la delincuencia, sino al tema de los accidentes, de las catástrofes, que es parte también de una visión amplia de la seguridad ciudadana. Así que esas son las prioridades y para cada una estamos estableciendo reforma institucional y también nuevas políticas que sean más efectivas. Vamos a ver. Una de las críticas del sector de Leonel Fernández al actual gobierno es que dejó de lado a los dirigentes del PLD y le abrió mucho espacio a la sociedad civil. Muchos funcionarios. ¿Usted cómo gobernaría? ¿Seguiría ampliando esa brecha? ¿Abrir el gobierno más a la sociedad? ¿O se centraría en el partido? Bueno, yo lo primero es que yo soy un PLDista. Yo apuesto mucho a los políticos, al desarrollo de la clase política. El servicio público debe ser enaltecido, debe ser promocionado. Y por tanto, yo voy a priorizar políticos que me quede claro están consagrados al servicio público. No quiere decir esto que descarto que algunas figuras de la sociedad civil puedan ser parte del funcionariado, pero yo apuesto a la carrera política. Miren, uno de los daños más grandes que le ha hecho al Estado dominicano es gente que se mete a la política para llegar al gobierno, convertirse desde el gobierno en empresario y después competir contra los empresarios de manera desigual, con privilegio. Eso en un gobierno de Andrés Navarro se va a atacar, se va a evitar y se va a atacar.
Se lo digo cada vez que me reúno con los empresarios, asegúrense que al gobierno llegue un equipo de servidores públicos, de gente, de políticos que tengan vocación de servir y no de hacerse empresario posteriormente. Porque eso genera, primero, unos niveles de desconfianza extraordinarios. Segundo, es una manera de promocionar la corrupción, o sea, la acumulación originaria a partir del control del Estado. Y por eso yo les dije a ustedes, yo voy a auspiciar, voy a trabajar para el fortalecimiento del PLD como organización política, porque tenemos que seguir insistiendo en que la República Dominicana merece tener una clase política dedicada al servicio público, ya sea que esté en el Estado o que esté en la oposición. Así que esa va a ser mi prioridad. Sin menoscabo de la participación en determinadas políticas públicas de figuras de la sociedad civil que puedan hacer un servicio al país a partir de la administración de una de estas políticas. Ramón. Hablaba usted hace un momento de la seguridad ciudadana y hablaba también de la seguridad nacional. Sí. Desglosó muy bien el ambiente de la seguridad ciudadana, pero el otro concepto, el de seguridad nacional, Sí. ¿ese qué abarca y cuáles son los planes y perspectivas? La seguridad nacional tiene un objetivo fundamental en todo Estado, que es la integridad de su territorio y también del Estado mismo, en el marco de su independencia, de su soberanía. La política de seguridad nacional debe ser gestionada, administrada por los organismos castrenses. En nuestro caso tenemos un Ministerio de Defensa y tenemos 3 cuerpos militares. Yo voy a dedicarme a fortalecer nuestros cuerpos castrenses. Yo tengo la visión de que el poder civil ha irrespetado a los cuerpos castrenses en estos 60 años de democracia. La clase política dominicana o algunos sectores de la clase política dominicana ha hecho desmadres con la democracia. Y una de las malas prácticas ha sido permear los cuerpos castrenses. Y nosotros tenemos que tener unos cuerpos castrenses cada vez más profesionalizados, alejados del quehacer de la política y centrados en su rol de la defensa nacional. Hoy en día, sí es cierto que la República Dominicana no es un país beligerante que esté en conflicto con otros países, no es menos cierto que nosotros tenemos 4 grandes atentados a la seguridad nacional. El tráfico de droga, el tráfico de mercancía, el tráfico de personas y el tráfico de armas por nuestras fronteras. Nosotros tenemos que tener cada vez más cuerpos castrenses que estén debidamente instrumentados, capacitados, formalizados, institucionalizados, para que puedan asegurarle la integridad del territorio a la República Dominicana frente a esos flagelos, pero también frente a cualquier probabilidad de intento de otra nación afectar nuestro territorio. Para esto, dentro de la seguridad nacional, una política emblemática del gobierno que va a presidir el presidente Andrés Navarro es el de la gestión fronteriza. Usted no puede promocionar el desarrollo nacional de ningún país si no tiene garantía del control de sus fronteras. Terrestre, en el caso nuestro, casi 400 kilómetros longitudinales, y como somos un estado insular, la mayor parte de nuestra frontera es marítima. Y por otro lado también el espacio aéreo. Nosotros tenemos que lograr la unificación de la gestión de nuestras fronteras. Tenemos múltiples instituciones gestionando aspectos individuales de la frontera. Eso yo lo voy a convertir en una sola institución, en una autoridad única,
conjunta cívico-militar, que es la que va a ser responsable de lo que pase o deje de pasar en la frontera. Y precisamente, una vez usted tiene su casa controlada, entonces usted puede organizar su casa al interior. Para Andrés Navarro, nuestra casa grande es el territorio y nuestra familia es el pueblo dominicano. Así es que seguridad nacional va a tener esa jerarquía. Por otro lado, en materia de seguridad nacional, nosotros tenemos que lograr a través de los cuerpos castrenses una vinculación más estrecha con la sociedad. Porque yo pretendo promocionar, y por eso el 7º pilar es democracia participativa, el involucramiento de la sociedad en las políticas públicas. Porque estoy convencido por experiencia que la sostenibilidad de las políticas públicas no está solamente en función al financiamiento que usted le incorpore, sino fundamentalmente a la legitimidad de ellas, es decir, a la vinculación de la sociedad con la gestión de estas políticas públicas. ¿Cómo entra el tema haitiano en ese tema de la frontera? Bueno, el tema haitiano tiene varias aristas. Primero está la arista diplomática, es decir, la relación política entre los dos estados. Para mí esto va a ser también prioritario. Bueno, en materia de política exterior, Haití va a ser uno para Andrés Navarro, por múltiples razones. Una de ellas es que es el estado que ocupa parte de la isla que nos es propia. Y por tanto, no podemos ser indiferentes. Debe ser nuestra prioridad la relación diplomática con Haití. Más porque con la debilidad estructural que tiene el Estado haitiano, la República Dominicana tiene que hacer el doble o el triple de esfuerzo de mantener una relación diplomática relativamente estable. Por eso que en Haití yo voy a disponer de una élite profesional dominicana para gestionar la política diplomática y la política consular. No podemos darnos el lujo de que no estén en Haití nuestros mejores recursos profesionales a disposición de estas relaciones. Hay otra relación con Haití que es la comercial, que ustedes saben que es muy inestable y hay que enfrentar muchos retos en torno a esta política. Hay otra política que yo pretendo instaurar con Haití, que es la política de cooperación internacional. La República Dominicana ha subido sus índices de desarrollo humano, desarrollo económico, y ha salido del mapa de la cooperación internacional en muchos casos, de muchas fuentes. Pero la República Dominicana sigue todavía saliendo con el sombrero a ver qué encuentra afuera. Eso no puede ser. Yo voy a establecer aquí una agencia de cooperación, la Agencia Dominicana de Cooperación Internacional. ¿Para qué? Para que la República Dominicana aplique una estrategia que es de cooperación que se llama estrategia triangular de cooperación. Y es que nos convirtamos nosotros en gestores de políticas de cooperación internacional para la región, garantizando mayor estabilidad en la gestión de la misma, poniendo nosotros una parte, pero también los países desarrollados otra parte, para apoyar países hermanos de la región, especialmente Haití. Nosotros tenemos capacidad de cooperar también con Haití. Política diplomática, económica, de cooperación con Haití. Ahora está el otro tema, que es las migraciones. No hay política migratoria efectiva en ninguna parte del mundo si usted no tiene control de las fronteras. Por mejor diseñada que esté nuestra política migratoria, nunca va a ser efectiva si en la frontera yo no tengo una política igualmente robusta. Por eso, control de la casa para que nadie me entre ni me salga si no es bajo mi control de mi casa. Porque les digo algo,
Para usted garantizar los derechos humanos en su territorio, usted tiene que tener control de la migración. El país que no tiene control de los migrantes en su territorio no puede ser garante de los derechos humanos. Andrés Navarro es un hombre, un político altamente comprometido con los derechos humanos de todas las personas, no importa su condición documental, no importa su origen, no importa su condición económica, donde vive. Yo estoy altamente comprometido. Lo demostré, porque yo les digo, me estoy cuidando de que cada palabra que yo diga sea coherente con mi trayectoria de servicio público y de ejercicio político. Yo formulé como canciller el primer plan de derechos humanos de la República Dominicana. Lo asumí, aunque no me tocaba, lo asumí, porque el país no tenía ese instrumento. Ahora, como digo eso, digo también que mi política de control fronterizo y migratorio van a ser robustas, porque lo que no podemos permitir es que ande gente en nuestro territorio si no está bajo control del Estado, garantizándole los derechos humanos. Así que de cara a la migración, pero también hay que ser responsable. Yo me he reunido con el sector de la construcción, me he reunido con los productores de bananos de la línea. Y yo escucho aquí discursos de sacar a los migrantes por sacarlos, con bravuconería. Y eso es falsedad. Porque los migrantes, en el caso concreto de Haití, han dado un gran servicio a la República Dominicana, que nosotros no podemos obviar ni ignorar. Entonces, ustedes van a tener frente al Estado Dominicano a un hombre responsable, que como digo una cosa, digo la otra. O sea, las dos caras de la moneda. Los bananeros de la línea, en el 90% dependen de la mano de obra haitiana. Y se han fajado para regularizarla, con o sin el Estado. Entonces, con esa visión de control, nadie me entra a la casa sin mi control, pero de esa manera, a todo el que entre, yo puedo garantizarle los derechos humanos, es la visión con la que vamos a manejar la política migratoria. Pues muchísimas gracias al arquitecto Andrés Navarro, precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.